¿Es mera coincidencia que desde hace algunas semanas los medios de comunicación estemos hablando del 20 de mayo como una fecha clave en la vida del planeta? ¿Qué es lo que ocurrirá este domingo, que para muchos puede marcar un antes y un después en la vida de nuestra complicada existencia? Mire lo que dicen algunos de las decenas de videos que circulan en la web. Podríamos decir que ese día será para muchos millones de personas igual que cualquier otro, pero resulta que quienes estudian los astros y el universo hablan con preocupación del eclipse anular de Sol que ocurrirá este 20 de mayo. Eclipse que fue anunciado por los mayas y más tarde por Nostradamus, eclipse que para algunos expertos desencadenaría una suerte de momento cero en la Tierra. Así, la formación de Wyland-Smithy se refiere a un evento astronómico del futuro que ocurrirá el 20 de mayo del 2012. Ese día, durante el eclipse anular de Sol, se alinearán las Pléyades, el Sol, la Luna, la Tierra y el centro de la galaxia. Esta es la gran alineación cósmica de astros que algunos erróneamente esperan el 21 de diciembre del 2012. ¿Y qué es ese momento cero? ¿Qué cosas tan terribles ocurrirán el 20 de mayo que tienen preocupado a todo el mundo? El inicio de grandes desastres, Erwin Robles, parapsicólogo colombiano, habla de un megaterremoto. Ante la imposibilidad de predecir este tipo de catástrofes, otros prefieren escudriñar en las profecías hechas por Nostradamus, que hablan de una conjunción de planetas que provocaría grandes cambios. El gran terremoto ocurrirá el mes de mayo. Saturno, Capricornio, Júpiter, Mercurio en Taurus, Venus también, Cáncer, Marte en Cero. La gran granizada caerá más grande que un huevo. En el Sol número 20 de Taurus, la Tierra temblará muy fuerte. Grandes cambios, señores, que sin embargo para algunos expertos vienen ocurriendo en forma invisible y misteriosa desde hace ya más de una década. Tiempo en el que han desaparecido poblaciones completas de animales, territorios vírgenes en el planeta, porque parece que el cambio existe, pero permanece invisible a nuestros ojos. El calentamiento, digamos, va derritiendo los casquetes polares. Ya hay vestigios, digamos, comprobados, digamos, de grandes desprendimientos de casquetes polares. En Groenlandia el año pasado se desprendieron casquetes de orden de 7 kilómetros, que también cambian, digamos, la capacidad de disolución del CO2 en el agua. Es curioso ver cómo los expertos y la gente se reúnen para analizar y hablar de estas profecías, que llegan también de la mano de los mayas, para quienes el 20 de mayo llegaría nuevamente a la Tierra la serpiente jaguar. El mismo día del eclipse anular de Sol, impensadamente hace cientos de años, esta civilización extinta se proyectó para anunciar la ocurrencia de este singular hecho. Será el inicio de un gran desastre, de un gran cambio resistido por todos hasta ahora y que en definitiva comenzará a correr inexorablemente como las horas de un reloj. ¿Será la fecha de un megaterremoto? En realidad nadie está de acuerdo. Lo único cierto es que el 20 de mayo del 2012 es una fecha que no ha dejado indiferente a nadie. No ha dejado a nadie indiferente. Hoy lo invitamos a conversar, no a alarmar, sino que a mostrarle otra arista de este tema. Y si tiene dudas o quiere hacer alguna consulta o contar su historia, al 630-2013. Estamos con nuestra querida Ángeles Lazo, ¿no es cierto? Todo el mundo lo ubica, la conoce, importantísima tarotista, además con muchos libros. Y también con Cristian Contreras, que es doctor en filosofía de la ciencia y además una de las personas que más sabe de los mayas, especialista en este tema. Vamos a conversar. Primero, Cristian, preguntarte, ¿es cierto que los mayas y Nostradamus anunciaron un eclipse de sol para este 20 de mayo? Estamos a 2 días. Sí, a ver, tratemos de ser un poco precisos, ¿ya? La ciencia, la astronomía, fue la que anuncia ahora correctamente el eclipse que va a ocurrir en 2 días más. Es un hecho. Es la ciencia, ¿ya? Es un eclipse anular de sol, donde efectivamente se alinea el sol, la luna, el sol, la luna, la tierra, con las Pléyades, ¿ya? Las Pléyades es un sistema de estrellas muy importante para los mayas, para la ubicación de los mayas dentro de la galaxia, junto con la estrella Arcturus. Esos 2 sistemas eran muy importantes. Por lo tanto, primero es la ciencia la que dice. Ahora, ¿qué dice
por ejemplo, Nostradamus en una de las centurias que se las leo textualmente. El día 20 de Tauro, la tierra temblará. El gran teatro atestado se hundirá. Aire, tierra y cielo se oscurecerán. Entonces Dios con sus santos al infiel arrollará. Eso es lo que dijo Nostradamus en el siglo XVI, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede? En este minuto, el Sol, justo para este eclipse, el Sol y la Luna entran en la constelación, digamos, entran bajo la influencia de Tauro, entran en la mitad. Entonces muchos intérpretes le han dado validez a esto, ¿ya? Que es, ahora, ¿qué es lo que sucede? Nostradamus estaba bajo el calendario juliano y nosotros estamos en el gregoriano. Entonces, exactamente, no le apuntó. Pero esto es súper importante. Mira, escuchamos hablar a ciertos científicos, personas de ciencia hoy en día, en varios canales, decir que no va a pasar nada, ¿ya? Que no se preocupen, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente está asustada igual en la calle, ¿se da cuenta? Ahora, ¿qué es lo que sucede? La ciencia hoy día, al incursionar en lo que se llama la teoría cuántica, que es la investigación de lo pequeño, esta teoría se rige con el principio de incertidumbre. ¿Y qué es lo que pasa? La ciencia hoy día dejó de anunciar, digamos, carece de la posibilidad de anunciar exactamente lo que va a ocurrir. Claro, ser certera 100% es imposible, y está esa posibilidad de incertidumbre que es la que hace también que nosotros analicemos esto desde todo el punto de vista y todas las aristas. Sí, y por eso preguntarle a Ángeles también si concuerdas o no con lo que dice Cristian, o si los astros están ubicados de una manera en particular durante estos días, o es una falsa alarma y es una cosa solamente de marketing lo que está ocurriendo. Mira, ¿sabes para qué? Chile? Creo, Tonka, realmente que hay de todo un poco, pero lo que sí es cierto que este año 2012 está siendo más que el inicio de una época, está siendo el fin de una época. Estamos terminando con un tipo de sociedad, con una forma de regirnos socialmente a través de un despertar de conciencia de toda la humanidad. Y está despertando la conciencia, desgraciadamente, como todo nos pasa a los humanos, por la mala. Porque primero tienen que pasar todo tipo de desastres para que atinemos. Entonces, efectivamente, el día 20 es luna nueva. ¿Y eso qué significa? Significa que no puede suceder un eclipse solar anular si no fuese en luna nueva. O sea, está coincidiendo todo esto, tal como decía Cristian, es un tema científico, astronómico, o sea, no es una predicción. ¿Y eso, según tu expertise, es algo positivo, entrega una energía positiva, de cuidado, negativo? Mira, yo creo que es una especie de inicio del cambio. Realmente la alineación de planeta del 21 de diciembre va a ocurrir igual. Esta es otra alineación. Obviamente es un día especial, o sea, no es un día cualquiera en ningún caso. No es un día cualquiera. Pero es un día que se sabe hace mucho. Mira, Este es el libro de Ángeles Lazo. No, es la agenda. Es la agenda, perdón. Es la agenda de Ángeles Lazo, que tiene que haber mandado a imprimir hace mucho tiempo atrás, porque... Más de un año. Más de un año, y dice 20 de mayo. Dice... ¿Qué dice? Dice eclipse solar anular junto a las Pleiades, que es lo mismo que dice nuestro invitado. ¿Lo podemos mostrar, Julio, para que se vea? Ángeles lo puso hace un año atrás. Está impreso. Sí, pues, mira que está en su libro. Es que ¿sabes lo que pasa? Que las Pléyades son sumamente importantes para los mayas, como decía Cristian. ¿Qué son las Pléyades? Las Pléyades son un conjunto de estrellas, las 7 hermanas se llamaron en la mitología griega. Y estas son estrellas azules que tienen una directa relación con el inicio de los... Yo creo que de los estudios del tiempo que hacían los mayas, tú sabes que los llamaban los ingenieros del tiempo, por eso. Yo personalmente estoy convencida que nosotros tenemos algún tipo de ingeniería genética y tenemos mucho que ver con el tema de las Pléyades. No por nada los mayas también, sus calendarios no solo eran para la Tierra, eran para Venus, para las Pléyades mismas. Y en ese sentido, también, Cristian, estamos completamente relacionados. ¿Cómo relacionamos esto con los mayas? ¿Cómo relacionamos las Pléyades con los mayas? ¿Y cómo relacionamos el 20 de mayo? Con un terremoto. Directamente. ¿Cómo relacionamos el 20 de mayo con un terremoto? Con todo esto. A ver, los mayas... Puede ser un terremoto psíquico, ¿eh? Puede ser. Yo creo que va un poco más para allá. En estricto rigor, los mayas, no sé quién está diciendo, no anunciaron que iba a haber un terremoto para el 20 de mayo. ¿Por qué está instalado esa como por realidad? Por este anuncio de este colombiano, entiendo. De este colombiano. Claro. Ahora, ¿qué es lo que sucede?
hoy día ningún científico tampoco puede decir que no va a ocurrir nada, ¿ya? Eso porque hoy día nosotros trabajamos con la probabilidad de ocurrencia de sucesos. No sabemos el día exacto. Pero nunca, o sea, sabemos todos que, llevando el tema súper a piso, los terremotos, los megasismos o los temblores no se pueden anunciar con anticipación. Efectivamente. ¿Eso está claro? Eso está claro, sí, al menos a nivel científico. Ahora, en este momento de fin de tiempos, ¿ya? Nosotros estamos viviendo un momento en la humanidad de carácter extraordinario. ¿Por qué? ¿Ya? Nosotros estamos en un momento evolutivo. Estamos pasando Cambio a lo que se llama a un quinto salto evolutivo, como yo lo he escrito en mis textos, en mis libros, ¿ya? Por lo tanto, en estricto rigor, ¿ya? Cualquier cosa puede pasar. Que no te sorprenda. Eso lo por el importante fin es que del no te mundo. sorprenda, digamos, que no te pille volando bajo que pueda haber un terremoto, pero tampoco lo puedes descartar. Lo que tú estás diciendo tiene que ver con que se habla que... ¿Cuándo es el diciembre? ¿El 22? ¿Cuándo Oye, es con el la cara que lo dice Cristian. El famoso fin del mundo, que acá hemos hablado mucho de eso, pero hemos hablado de que es una transformación, no es que se va a acabar, sino que va a haber un gran cambio para la humanidad. ¿Lo que tú estás diciendo tiene que ver con eso? Sí. Sí. Pero tiene que ver con todo, entiendo. Como lo dijiste, o sea, hay que estar preparados para que ocurra todo, porque estamos en un momento de cambio importante. Sí. Nosotros... Perdón. Ángela, dale. Estos años son de agua, según la astrología china, y eso significa que una de las cosas que está más en crisis es todo lo relacionado con el agua. El hecho de que se estén derritiendo los polos, que el calentamiento global, que, en fin, todo este reacomodo del planeta no nos debe extrañar que se sacuda de vez en cuando. Ahora, realmente en Chile deberíamos tener mucho menos miedo que en el resto del mundo porque estamos requete acostumbrados. ¿Estás sacando unas cartas? Sí, estoy sacando para el 20? cartas. Mira, sí, para el 20. ¿Qué dice? Y esto, aquí estoy husmeando. Vamos a hacer un resumen. Bien, en realidad es interesante la trilogía que tenemos acá. Centralmente tenemos el mundo, justamente estamos hablando del mundo. El mundo como arcano, el arcano 21, nos dice que un ciclo se acaba y otro comienza instantáneamente. Entonces, cuando estamos hablando de fin de mundo, estamos hablando de inicio de mundo al mismo tiempo. Y tampoco estamos hablando que se acabe el planeta. Lo que se acaba es una forma de manejarlo social, económica y en fin, como sociedad, digamos. La caída estrepitosa de la economía mundial tiene mucho que ver. Que es lo que estamos viendo ahora en y está completamente relacionada con todas estas manifestaciones. Entonces, ¿qué pasa? 20 de mayo es el momento en que existe como un remesón que yo no creo que sea tan a nivel de megasismo ni nada, sino que las personas están reaccionando... A nivel de conciencia. A nivel de conciencia, pero de una manera notable, que tú vas a ver que en todas las comunicaciones, los mundos de las comunicaciones, va a haber una manera distinta de enfocar, incluso las noticias. La reacción entre países y entre personas también está siendo muy diferente, por eso tenemos el loco. El loco, en el fondo, somos nosotros que no tenemos idea de dónde estamos parados ni para dónde vamos. Pero la templanza nos dice que el cambio no va a ser brutal. Teniendo una templanza, yo no apuesto por un megasismo en ningún caso, sino que yo diría que esto es un terremoto más bien, como le decía Cristian, de conciencia. En ese sentido, Cristian, ¿qué es el quinto salto evolutivo? Muy interesante. El quinto salto evolutivo es que en los 13.600 millones de años que tiene el universo ha pasado por 4 grandes momentos o estados. Uno, el estado anterior al Big Bang, que es el estado de lo que se llama, no es la nada, se habla de un pleno energético, ¿ya? Después se pasó a la materia la vida, la conciencia, ¿ya? La conciencia, el último estado macroevolutivo. Ahora nosotros estaríamos pasando, marcado por el 21 de diciembre del 2012, al quinto salto evolutivo, al quinto estado, que es un estado más espiritual, de sabiduría espiritual. Eso es al menos el quinto salto evolutivo. Y eso va a pasar porque en realidad vemos el mundo y vemos alto tarado dando vueltas. Y uno siente que esa elevación espiritual nos hace presente ni patente en la gran mayoría del mundo. O sea, por las barbaridades ¿o no? Es que sabes que estamos pasando de un extremo al otro. Lo que te puedo decir es lo siguiente. Los mayas, ¿qué es lo que dijeron los mayas? Los mayas dijeron que el último gran ciclo del calendario
comenzó el 13 de agosto del año 3113 a.C. y que finaliza el 21 de diciembre del año 2012. Eso es lo que dijeron los mayas a grandes rasgos. Un ciclo, nunca dijeron que se acaba el mundo. Ahora la interpretación. De hecho, un que los mayas tienen calendarios de 5.000 años. Sí, pero esto en el contexto de una civilización súper desarrollada en términos espirituales, ordenada, o sea, una cuestión impresionante. No, pero igual hacían sacrificios humanos, ¿ah? Porque... No, los mayas, no creas tú, o sea, ese era una élite. Pero el pueblo maya, tal como bien dice, hacían sacrificios humanos. O sea, tampoco era tan evolucionado porque no eran especialmente. No hablemos del sacrificio mejor. En términos de tiempo. No hablemos del sacrificio porque hoy en día, hoy día, ¿quién se sacrifica? Nadie se sacrifica. Sacrificio significa entregar lo que uno más quiere por el resto de las personas. ¿Ya? Por eso los antiguos incas, los mayas, ¿qué entregaban? Entregaban a sus hijos. Abraham, ¿a quién iba a entregar? A su hijo. ¿Por qué? Por el bien de la sociedad. Ahora, un tema cultural. Ese es el correcto sentido del sacrificio. Hoy día nadie se sacrifica. ¿Ok? Sacrificio es entregar lo que uno más quiere. ¿Qué es lo que pasa? A partir de esos ejemplos que son dignos de estudio, se sistematizó muchas matanzas y etcétera. Pero el sentido del sacrificio es eso. Hoy día lo que uno hace es entregar limosna, pero no se sacrifica. Estabas hablando de este último salto y hablabas de que era una superación espiritual. Te dijimos que sentíamos que en el planeta esa evolución espiritual no estaba presente en la gran mayoría, pero tú decías que eso se viene para el mundo. Sí, yo te voy a decir, Tonka, lo que dijeron los mayas. Los mayas, en una de sus 7 predicciones, dijeron que efectivamente el mundo se va a acabar. Pero ¿cuál es la correcta interpretación de esto? ¿Ya? No es que se va a acabar la vida, que se va a haber una catástrofe, nada. La correcta interpretación de los mayas sobre el fin del mundo es que es un tipo de sociedad que se va a acabar. Exactamente. Una lógica, una forma de pensamiento, una forma de enfrentar la vida. Un tipo de orden cultural, social, económico. Y ese mundo, que es un mundo fundamentado en el materialismo, en la mentira, en los vicios, en el mal. Exactamente. Ese mundo, según los mayas, se va a acabar y va a dar paso a un nuevo orden de mayor sincronía con la naturaleza, con el sol y con el centro de la galaxia, de mayor armonía. Pero estos cambios culturales siempre son graduales a partir de eventos significativos. Lo que yo tengo convicción, que para este cambio gradual, el 21 de diciembre del año 2012 va a significar algo que se va a recordar en el tiempo, pero relacionado con un cambio gradual. Piensa tú en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa duró como 4 años, pero nadie se olvida de la toma de la Bastilla. Ese es el evento. Eso es el evento. Siempre sucede así. Los mayas dicen que el 21 de diciembre hay un evento importantísimo que va a generar un cambio cultural. De cómo medían el tiempo los mayas, su filosofía, podríamos decir que este nuevo orden va a durar 5.000 años más. Al parecer ese es el objetivo. Lo que al menos ahí está lo que se llama el gran secreto del templo de las 1000 columnas. El gran misterio. El gran secreto del templo, los mayas en Chichén Itzá, por ejemplo, al lado está el templo de los guerreros de las 1000 columnas. Si la correcta interpretación de esto es así, el 21 de diciembre del año 2012 comienzan los próximos 1000 años. ¿Ya? Un nuevo orden durante los próximos 1000 años y veremos qué pasa en próximos, digamos, en los próximos 1000 años. Y lo que pasa es que en este nuevo orden... Pero son 1000 años, pero hablando serían 1000 años. De las cosas lo que podría pasar y a qué lugar del mundo podría afectar, afectaría el lugar donde vivían los mayas y los países que están rodeando México. ¿Podría ser eso o podría ser cualquier parte del mundo? Es una muy buena pregunta, Tonka. Todo esto del fin del mundo, de un cambio de nueva era, etcétera, es importante para nosotros. No, para los chinos no muy importante, para Europa tampoco, pero para nosotros es importante. Puede ser que sí para los chinos, pero para nosotros. Lo que pasa es que lo que se predice es que Sudamérica va a traer orden al mundo. La cordillera, ¿no? Sí, la cordillera. Sí. Sudamérica va a traer orden al mundo, un mundo en caos, en decadencia. Nosotros somos la última esperanza según estas correctas interpretaciones. ¿Podrían hacer alguien en particular, especial? ¿Es eso? ¿Se refiere a una gran desgracia que haga el cambio? Estoy leyendo que hay una línea
que primero venía por el Tíbet, por no sé dónde. Pero esa línea no se llama en realidad línea, se llama Kundalini. No sé cómo se llamará, pero que llega a la cordillera de los Andes. Dígale usted que sabe más. Hay varias cosas. La serpiente. Según el calendario chino, nosotros estamos en el año del dragón. Para esta filosofía, antiquísima también, el dragón es la transformación. El dragón es el único de todos los animales que no existe realmente, es mítico. Por lo tanto, los años dragón son años que suceden cosas diferentes y especiales. Pero estamos en realidad hablando de un año de transición durante el tránsito del dragón, pero el año del verdadero gran cambio del planeta, de conciencia, de la iniciación de una nueva sociedad, de una nueva manera de vivir a nivel económico, cultural, etcétera, es el año de la serpiente. La serpiente a la vez es la serpiente emplumada Quetzalcóatl. ¿Cuándo viene el año de la serpiente? El 2013. El 2013. O sea, ¿y por qué le hemos tenido siempre tanto miedo al número 13? ¿Está sembrando en el dragón? Claro, eso es. En realidad estamos en la plena transición, pero el verdadero año que ya podríamos decir, cambiemos de piel radicalmente como planeta, como mundo. Como serpiente. Ya, pero va a ser porque uno dice, ¿cómo se produce un gran cambio por un sufrimiento, por una tragedia? ¿Es algo negativo o puede llegar a nacer alguien especial o particular que genere un gran cambio? Yo no estaría atrás a una teoría del Mesías. Yo creo que en realidad justamente lo que hicimos en la era de Piscis fue seguir el mensaje de un Mesías. Pero en la era de Acuario no es así. La era de Acuario empieza, por ejemplo, con los primeros síntomas de la era de Acuario fue cuando empezaron a fabricar las cosas en grandes cantidades. La misma clonación tiene mucho que ver con Acuario. Acuario no tiene necesariamente un ser a quien seguir como en el caso de Piscis, sino que es toda una sociedad que se eleva porque estamos pasando a una época aérea. Este tránsito, este cambio que hablan ustedes, estoy pensando también en los niños, como las nuevas generaciones. Mira cómo son de distintos ahora. Eso estaba pensando, o sea, son muy distintos a lo que éramos nosotros, a lo que era la gente más que van a nacer ahora. Claro, o sea, vienen con otra mentalidad. Y cuando uno escucha ese evento dice, estos cabros vienen con un chip distinto, pero no es eso, es una forma de enfrentar la vida distinta, ¿no? No, totalmente. Ellos están naciendo con otras condiciones porque son la nueva raza, todo esto de los niños índigos, niños cristal. Esto dicen, no, es que parece que mi niño, no, es que prácticamente todos los niños están naciendo los niños nacen así, pero a lo largo de su vida y cuando se insertan en la sociedad, todo eso lo pierden. Claro, pero eso es lo que dice. Pero es que esta es la sociedad que está realmente a punto de tener un enorme cambio, monstruoso cambio, te diría yo. Me hacen pensar una cosa, siempre el fin es un comienzo. ¿Ya? Es correcto. Y el comienzo es un fin. Así hay que interpretar el fin. El fin del 2012, efectivamente, estamos en un final de tiempo. Yo no tengo duda de eso. ¿Ya? ¿Por qué no tienes duda? Porque, bueno, no solamente porque no confluyen, o sea, porque confluyen muchas señales globales. ¿Cuáles son los símbolos que tú ves? Por ejemplo, cuando tú hablas, por ejemplo, que yo no hablaría de un Mesías, fíjate tú que hay millones de cristianos que están seguros que Jesús está en la tierra hoy en día. ¿Ya? Sí. Muchas tendrán razón, no tendrán razón, pero hay personas que creen. Sí, siempre. La Biblia, si tú lees la Biblia y uno la interpreta, estamos en los tiempos finales, cuando Jesús prometió su segunda venida a la tierra. Por lo tanto, yo no descarto eso tampoco, porque hay que ser tolerante con todas las personas, hay que escucharlos bien, ¿te das cuenta? Pero lo que sí es que hay no solamente eso, las señales globales, por ejemplo, el cambio climático. Esa es la principal preocupación científica. Cuando nosotros hablamos del cambio, ojalá que sea una sociedad mejor, eso es lo que dijeron los mayas. Pero tú hablabas del Mesías. ¿Será el Mesías o puede ser qué? Un anticristo también que podría venir. Y más de uno, porque la verdad es que ponle tú, este año en los estudios astrológicos aparecía como una de las tendencias la aparición de múltiples voces de gurúes, digamos, ofreciendo salvación, etcétera. Así es que de eso no nos debemos extrañar porque de hecho ya está, o sea, están en todo el mundo apareciendo voces que es para allá, que es para acá. Este mismo anuncio, ponle tú, de este parapsicólogo colombiano que nos dice esto del megacismo, en fin, en realidad, fíjate que creo que lo que él percibió como un megacismo es verdad, pero en otro sentido como lo estamos interpretando. No es un megacismo físico, al menos en este 20 de mayo actual.
es un megasismo en el éter, en el astral, en la neuronet, lo que nos controla a todos de alguna manera. Si lo puedes explicar en palabras súper simples para que cualquiera pueda entender eso, ¿cómo es un sismo, un megasismo en el éter? El solo hecho de que todo el mundo esté esperando que algo suceda, hace que ya algo suceda. Porque hay una conjunción de energía muy potente. Exactamente, y aquí estamos hablando de temas de energía. Ahora, va a haber temblores todos estos días. Yo realmente creo que eso puede que cree un montón de expectativas y de pánico y cosas por el estilo. Y eso también me ha dejado muy pensativa, porque fíjate que ¿quién tiene interés en crear estas especies de pánicos enormes? Porque el miedo tiene una energía, y esa energía no es buena, no es positiva, es negativa. Por lo tanto, el tener a todo el mundo asustado, de alguna manera a algo o a alguien beneficia. Y yo en todo este proceso veo mucha manipulación. ¿No crees tú, Cristian, que hay manipulación de parte de fuerzas, de grupos o pero qué sé yo? En ese sentido, Cristian, los mayas predijeron alguna vez una catástrofe importante cuando ellos estaban en civilizaciones anteriores. No. O sea, ellos dijeron, bueno, que ellos tenían esa capacidad, ¿o no? Mira, de las 7 predicciones mayas, 4 predicciones son de carácter astronómico y otras 3 son de carácter cultural, interior, social, ¿ya? Ahora, las predicciones mayas, en ninguna habla de una catástrofe. Por ejemplo, la primera predicción dice que un meteorito, un cometa amenazará la vida en la Tierra, ¿ya? Y eso ya ha ocurrido. Las otras predicciones, por ejemplo, ¿qué es lo que hablan los mayas? Derretimiento de los polos. ¿Está ocurriendo? Está ocurriendo, ¿ya? Erupciones solares. ¿Están ocurriendo? Están ocurriendo. ¿Te das cuenta? ¿Qué otras predicciones? Digamos, mucho problema medioambiental, ¿ya? ¿Está ocurriendo? Está ocurriendo, ¿ya? Entonces, a nivel, también, por ejemplo, la alineación del 21 de diciembre del 2012 es una alineación... ¿Ellos pudieron predecir su final? ¿Los mayas? Es que la verdad es que ellos nunca terminaron. Ellos realmente, si tú vas hoy en día a la tierra de los mayas, te vas a encontrar con que todo el mundo, desde el taxista hasta el señor del hotel, son mayas. O sea, la raza maya jamás se terminó. Lo que pasó, lo que circuló, fue esta élite de extrema sabiduría que se manejaban a nivel élite. Sí, es que ese es el gran misterio de los mayas, Julio César. Era un grupo. A ver, es que esa es la gran pregunta, los mayas. O sea, una de las tantas preguntas, porque los mayas clásicos se extienden desde el siglo III a.C. aproximadamente hasta el siglo X. Esos son los mayas clásicos, los que dejaron el calendario más exacto para medir el tiempo junto al calendario científico. Tú sabes que de los 40 calendarios que existen hoy en la Tierra, los 2 más precisos para medir el tiempo, el calendario maya y el calendario científico. Hicieron 3 los mayas. Hicieron más de 20 calendarios. Claro. Más de 20 calendarios. Pero más o menos es eso. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? En el siglo X, ¿ya? Ahí está el gran misterio. ¿Qué pasó con los mayas clásicos? Desapareció la élite maya. Los ingenieros, el maya, el jefe maya, digamos, el rey maya, desaparecieron. La nobleza desapareció y el pueblo quedó desvalido. En ese minuto comienza el periodo que se llama el periodo postclásico maya, que es el periodo de los cacicajes. Aparecieron caciques que tomaron el poder y repitieron la enseñanza de los mayas clásicos. Pero es la etapa, en estricto rigor, decadente de los mayas, donde más brillaron, construyeron Chichén Itzá, pero donde no generaron nuevos conocimientos, más que repitieron los otros. Entonces, ahí está. ¿Qué pasó en el siglo X? ¿Por qué desaparecieron los mayas? Unos dicen que porque hubo una deforestación, pero en estricto rigor nadie sabe. Es un tremendo misterio. Y eso tiene relación con la tumba de Pakal Botán en el Templo de las Inscripciones en Palenque, donde en la tumba de Pakal Botán, claro, hay un árbol, pero pareciese que la tumba de Pakal Botán es como una nave espacial. Algunos la interpretan como que los mayas, sabiendo lo que venía, que venían los españoles, América, etcétera, y que venía todo un tiempo,
habrían tomado sus naves, según algunos lo digo, y se habrían regresado a las Pléyades, que habría sido su lugar. Serían extraterrestres. Entonces, pensando lo que puede pasar en diciembre, ¿podrían ser los extraterrestres que llegan al planeta? ¿Esto se refiere a eso también? Yo me pregunto si son tan extraterrestres o realmente son terrestres que ancestros. conviven o que conviven con nosotros. O que Pienso que son nuestros ancestros. Sí, porque esa es la gran discusión. Pienso que de alguna manera hay un tenemos salto, una relación genética directa Ángeles, con ellos. porque hay un salto en la humanidad que nadie se explica. Nadie. Ese es el gran misterio de la humanidad. ¿No es cierto, Cristian? Hay un salto en la humanidad de cuando somos seres que no tenemos conciencia, digamos, Monos, prácticamente. somos monos, somos más básicos. En algún momento nos transformamos en lo que somos hoy día. No, ese es el cuarto salto evolutivo. Ese cuarto salto evolutivo, Ahora vamos nadie al sabe salto. cómo ocurrió. Y ahí muchas teorías dicen que nuestros ancestros en este salto son los extraterrestres. Pero eso es interesante porque hay dibujos. Hay demasiadas dice que hay un cuarto salto evolutivo y nosotros vamos al quinto. Sí. El quinto, o sea, ¿qué desarrollo nos puede esperar? Pero espérate, lo agarra Ridley Scott en la película que no se estrena todavía, que es la precuela de Alien. Lo agarra Ridley Scott porque parten sacando en la película distintos dibujos en cavernas, todo, y todos confluyen en lo mismo. Confluyen como en una invitación, una dirección a ir a otro planeta. Y de eso trata la película. Van a ese planeta que como son nuestros ancestros, pero también nuestro final. A ir allá. Principio y fin se reúnen. Entonces, siempre. eso es, Cristian, podría ser una nueva visita bueno, de extraterrestres para los que creen que ya nos visitaron. Para los cristianos, Jesús prometió volver, pero para los mayas o para los toltecas, zapotecas, en fin, el que va a volver es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. La serpiente que emplumada. es el Mesías de ellos, en realidad. ¿Y tú piensas que podría ser como una visita extraterrestre? Lo que yo pienso es que para hablar de lo extraterrestre tendríamos que tener otro programa. Es que podríamos tener otro. ¿Sabes lo que digo? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Tú crees que hay extraterrestres entre nosotros? ¿Entre nosotros? No, yo no creo que... Yo no creo que en la Tierra. Dentro de la humanidad. Es que sabes tú que vino aquí un señor mexicano, ¿te acuerdas? Es que en comercial es lo que nos dijo. El señor mexicano que vino acá, que vino a dar conferencias interesantes. Vinieron dos, un colombiano de este canal. ¿Cómo se llama el canal? De Infinito, ¿te acuerdas del año pasado? Y él dijo que tenía certeza que la humanidad en la Tierra, nosotros convivíamos con extraterrestres que no sabíamos. Y dijo que en estos Juegos Olímpicos, ¿te acuerdas que dijo? Que iba a pasar algo, que iba a haber una visita de extraterrestre en Londres. Pero eso es lo que nos dijo. Claro. Espérate, que yo también he tenido aviso respecto a que en las Olimpiadas... Porque Usain Bolt corre como extraterrestre, pero el hombrón... pero mira, Ángeles ha tenido esa visión. Sí, no, en base a otra investigación, que nada que ver, por eso me lo recordaste, que en las Olimpiadas de Inglaterra estaba por suceder un evento muy notable y muy potente. ¿Qué puede ser? Podría ser desde un acto de terrorismo hasta alguna otra cosa por el estilo, pero la verdad es que hay como una marca con ese tema de las Olimpiadas, por eso me lo recordaste. Ahora fíjate que yo saqué otra trilogía de cartas preguntando un poco qué efectivamente está sucediendo ya en este mes, en estos días, y tengo al centro el Sol. Por lo tanto, todo este tema de las explosiones solares, aun cuando... bien dicen los geólogos y todos los expertos que no tienen nada que ver con los terremotos, que son cosas aparte, pero esta energía solar está haciendo que sucedan cosas nuevamente donde no lo vemos, pero lo sentimos. Y hay mucha pelea, hay mucho enfrentamiento. Mira, si lo viéramos a nivel Guerra de las Galaxias, diríamos que el lado oscuro y el lado de la luz se están enfrentando, pero tremendamente. Y hay una división como no de dos partes del planeta, sino de tres. Y en una de esas partes está Sudamérica, estoy convencida que toda Latinoamérica tiene un papel preponderante en la nueva humanidad. Tú dijiste algo que pasó colado. ¿Tú de verdad crees, Ángeles, que los ancestros de los seres humanos son extraterrestres? Estoy convencida. Convencida. Incluso creo que tenemos recuerdos que están de alguna manera guardados. En nuestro subconsciente. Sucede, claro, que ha pasado con gente que he hablado que trabaja con regresiones, que de pronto la gente sale con recuerdos extrañísimos que no tienen nada que ver con vidas acá. Cristian, ¿tú concuerdas? ¿Tú tienes la misma impresión? ¿Que algo pasó en ese salto evolutivo?
en los 4 saltos evolutivos anteriores son momentos excepcionales. Piensa tú que en 13.600 millones de años estamos hablando de solamente 4 momentos. El último momento tiene relación con lo que tú dijiste, Julio César, que es esta cosa, en el fondo, la señal de la aparición de la escritura. La escritura es artificial. No hay ningún árbol donde aparezcan las letras, digamos. ¿Te das cuenta? Entonces, es algo artificial puesto en el hombre y que nos ha marcado. Es nuestra sustancia. Nosotros nos caracterizamos porque tenemos escritura. Porque entonces, genera tradición y memoria. Claro. Ese momento son momentos en estricto rigor donde la divinidad puede intervenir, donde hay cosas que uno no maneja, ¿ya? Son saltos evolutivos, o saltos cuánticos que se llaman. De un momento a otro se pasa a un nuevo peldaño. Sí, Claro. a un peldaño superior. A un peldaño superior. Tenemos un llamado de Quinta Normal. No, pensé que Elena. de Marte. No, claro. Un llamado a Marte. Elena, bienvenida. Hola, bienvenido. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu casa. Oye, quiero decir que en términos de, por lo menos, redes sociales, una cantidad de opiniones todas favorables al tema, mucho interés, tanto para Ángeles como para Cristian, que mucha gente no lo conocía físicamente. Vamos con la pregunta, Elena. Ya. Uno está un poco asustada con todo esto, que nos están dando información de lo que pueda venir, lo que va a pasar. Yo quisiera saber qué positivo trae todo esto, para enfocarnos más para un lado positivo que más para un lado de temor y eso, ¿qué bueno trae todo esto? Elena, le proponemos lo siguiente, porque esto es una respuesta que a mucha gente le va a interesar. Señor director, ¿me confirma? ¿Hacemos un corte comercial? Sí. ¿No? Seguimos. ¿Hacemos con la... Ya. Hacemos la respuesta entonces. Partamos con Cristian. Hacemos la respuesta, ya. ¿Sí? Lo primero que yo le diría a esta señora y a todo el mundo que está viendo el programa, recuerden, lo primero, no tengáis miedo. Ahí está Elena, escuchándote. No tengáis miedo, eso lo dijo Jesús. Y lo segundo, la verdad os hará libre, eso también lo dijo, ¿ya? Ahora, no tengáis miedo, las cosas van a ocurrir. Pueden haber temblores, terremotos, tsunamis, plagas, seguramente van a ocurrir cosas, posiblemente también van a ocurrir. Pero primero no tengáis miedo, que es muy importante eso. Fíjate tú. Es que el miedo es muy negativo. Sí, pero fíjate tú, con todo este problema que estaban hablando del terremoto, etcétera, donde no se avisó el tsunami, no se avisó el tsunami por miedo. Cristian. Nostradamus, ¿ya? Nostradamus en una de sus centurias, ¿qué es lo que dijo textualmente, si lo puedo señalar? Sí. Dijo, día 20 de Tauro, la tierra temblará, el gran teatro atestado se hundirá, aire, tierra y cielo se oscurecerán. Entonces Dios, con sus santos, al infiel arrollará. Eso es lo que dijo, ¿ya? Eso es lo que está escrito en el siglo XVI por, ¿cómo se llama? Por Nostradamus. Miguel de Notre Dame se llama, ¿ya? Lo que sucede en este eclipse que viene, el Sol y la Luna entran precisamente bajo la influencia, en la mitad de la constelación, digamos, de influencia de Tauro, ¿ya? Eso está predicho astronómicamente. ¿Cómo lo logró ver Nostradamus hace tanto tiempo? Bueno, es parte de la ciencia es predictiva en ese sentido, ¿ya? Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Nostradamus estaba influido bajo el calendario juliano, ¿ya? Y nosotros estamos ahora en el gregoriano. Hay una diferencia como de 10 días. Eso te iba a preguntar. Entonces, hay algunos que dicen... Debería ser 10 de mayo. Claro, pero ¿qué es lo que sucede ahí? Y eso es lo que es muy importante, muy importante. Entonces vienen y dicen, no, es que no cayó ese día exacto, claro, entonces no vale nada. A nivel de la ciencia, hoy en día, lo que se habla de la probabilidad de ocurrencia de sucesos. El principio de incertidumbre habla que no podemos exactamente medir la posición de una partícula, pero sí sabemos más o menos dónde está. Si ese principio lo aplicamos a estas predicciones... ¿Cuáles serían las fechas? Más o menos esta fecha. Y cuando dice
después de la Dentro del elección, mes de mayo. Claro, habla como de un gran estadio, porque ¿sabes lo dice, que pasa, Tonka? Se hundirá el ¿pueden estadio, leer claro. Sí, el gran teatro. el gran teatro? ¿Qué puede ser Ahora, un estadio para nosotros, por ejemplo, gente. no? Mira, él escribía desde Europa, ¿ya? Por lo tanto, Europa habrá habido Imperio un Norte. estadio, no lo sé. Pero también hay otras, por ejemplo, que hablan estar de... representando Sí, también, está simbolizando algo. otros dicen que estaría representando toda la cuenca del Pacífico, el gran estadio de la cuenca del Pacífico, que es el mar que viene, el océano que viene, los grandes movimientos de... Pero ¿cómo se llama? Cristian, Ahora, por ¿qué se hundirá? ejemplo, No lo sé. yo tengo una amiga que es conocida y por eso no voy a decir el nombre, digamos, pero que no va desde el 15 de abril hasta el final de mayo a ningún lugar público, así como un teatro, un estadio, Bueno. nada, porque según ella, Nostradamus no dice el año. Dice que va a ser en esa fecha, pero no dice el año, que puede ser cualquier año en esa fecha que va a ocurrir algo. Además ¿Puede que ser? se pasa por la constelación de Tauro en diferentes ocasiones. O sea, el cielo está constantemente circulando, todo esto. También tenemos que considerar que en noviembre la luna transita por Tauro. También podría tener algo que ver. A mí me preocupa, o me ocupa saber en el lugar del planeta donde podrían ocurrir estos hechos. Cuando tú hablabas Hemisferio norte. de que los mayas han pasado por diferentes situaciones y la última, la más decadente, y pensando en que podría ser la base de este hecho que se espera importante en mundial, México, pensando que México está pasando por una situación tremenda, De violencia. muertes todos los días, personas decapitadas, la droga de manera El desorden, caos potentísima. social, claro. ¿Podría ser lo mismo que ocurrió hace muchísimos años atrás, que volviera a ocurrir en México pensando en los mayas? Lo mismo no. ¿ya? Nunca es lo mismo. El tiempo es espiral, no es cíclico y no es lineal. Por lo tanto, hay cosas que se repiten, todos los días se repiten, pero ningún día es igual al anterior. ¿ya? Pero sí es cíclico. Es espiral. Ya, O sea, cuando tú dices que es claro. espiral, para entenderlo es Sí, para que nuestro exactamente. cíclico sería que volvemos a repetir la misma, es como el día de la marmota. Exactamente, a repetir lo mismo. Pero en otra frecuencia. O sea, espiral es que tú pasas por el mismo sector, el mismo lugar, el mismo episodio, pero en no la misma frecuencia, sino un poquito más arriba, un poquito más abajo, porque vas... Claro. El espiral es la mezcla entre la linealidad y el ciclo. ¿ya? Y lo espiral, precisamente los mayas medían el tiempo en forma espiral. Es la más exacta manera de medir. El tiempo es espiral, no es ni cíclico como lo pensaban en el Oriente los chinos. Es como de otra dimensión. Ni tampoco es lineal como lo pensaba Occidente. Es espiral. Esa es la correcta interpretación, la más Cíclico precisa. espiral. Efectivamente. Y ahora, ¿qué es lo que no vamos a repetir nada igual? Nada es igual. Pero nos vamos a encontrar con situaciones semejantes y las vamos a abordar de otra forma. Es probable eso. Eso es un poco el correcto sentido. Pero a lo que van los mayas, y la pregunta iba hacia allá, volvemos a lo mismo. El nacimiento de un nuevo orden cultural. ¿ya? Un nuevo orden cultural. Económico también. Sí, cultural estamos hablando antropológico, De todo. filosófico, económico, político, educacional, en el orden del tiempo, filosófico, que son las bases Claro. fundamentales de una cultura. ¿ya? Me quedo dando Y vuelta una mira. cosa, es que cuando hablabas del gran estadio, o sea, Yo también me quedé me quedé pensando. pensando, porque cuando ocurrió el atentado a las Torres Gemelas, todos lo vimos por televisión y fue como un gran estadio y todos Gran fuimos teatro. testigos, era un gran teatro en vivo y en directo. A lo mejor lo que va a ocurrir, por supuesto lo vamos a ver todos en vivo y en directo, ¿se podrá referir a una cosa así? Sí, sí, yo lo pienso. ¿Sabes qué creo? Creo, ¿no? Que todo esto tiene una relación directa con el hemisferio norte, porque como bien dices tú, Nostradamus estaba allá. Su conocimiento de esta parte del mundo era bastante lejano, digamos, y todo sucedía ahí. Si es que lo tenía. Si es que lo tenía. Entonces, cuando estamos hablando de este gran estadio, obviamente se tiene que estar refiriendo a la Europa central, que era realmente el centro de toda la civilización en aquel tiempo. Y ahora justamente que estamos con una caída tremenda que parte desde Europa, que son como es el inicio de dónde tiene que topar el fin, dónde fue el inicio. Dime tú, ¿quién empezó con esta crisis en Europa? Grecia. ¿Y dónde empezó nuestra civilización? En Grecia.
Cambio. Ángeles y que pensó muy Cristian, pero no dio su opinión, que los ancestros nuestros son los extraterrestres, al menos aquí en mi teléfono tiene la Es que mira, la hay discusión. tantas cosas que nos pueden hacer pensar en eso. Ponle tú todo esto de la serpiente emplumada, que Quetzalcóatl que vino de las alturas. Después hay en una serie de distintas civilizaciones siempre hay acontecimientos de seres que vienen de algún otro lugar. Y si pensamos ese gran vacío que hay en el eslabón perdido, de pronto estábamos en las cavernas y de repente estábamos completamente en otra etapa. En ciudades. Pero además hay otra ciudades. cosa. Fíjate que hay una cosa que a mí siempre me llamó mucho la atención y que yo dije, nosotros no somos de este planeta. Yo estuve como un año viajando por el Amazonas y por lugares así selváticos, muchos años atrás. Y fíjate que tú te das cuenta que todos los animales están perfectamente hechos para vivir en este planeta, porque en la selva tú te das cuenta cómo es realmente la Tierra. Ahí no hay cemento, ahí no hay nada hecho por el hombre, es toda la naturaleza. Como era tal cual como era el planeta. Y ahí tú te das cuenta que nosotros no estamos hechos para resistir eso. Todo nos mata. Cristian, ¿tú pensás lo mismo? Yo pienso que... ¿Por qué ponemos cemento, ponle tú? Yo pienso que hay muchos datos que dejan abierta la conversación y la investigación. ¿Qué son las pirámides de Egipto? Primero, hay que investigar eso. Después, ¿qué son, por ejemplo, las líneas de Nazca? Las líneas de Nazca se ven del cielo. De ninguna ¿Tú crees que es intervención extraterrestre sin duda alguna? Por lo menos de civilizaciones Yo superiores. pienso que hay datos impresionantes. Que por algo si la gente no es tonta. Es que estamos despertando la gente memoria. está dándose cuenta de cosas que hoy día, mira, los mayas dicen que nosotros estamos en los últimos 20 años, en el último Catún, ¿ya? Los 20 años es el llamado periodo del no tiempo. El periodo del no tiempo, que comenzó en 1992 con una alineación planetaria y que finaliza el 21 de diciembre, ¿ya? Es un periodo de reordenamiento completo de la sociedad, de la economía, de la cultura, de la religión. Se está reordenando todo, ¿ya? Y no pasó Y 5 son minutos, periodos, han sido 12 años. Sí. En este caso. Pero eso, perdón, Son tiene que 20 ver y son con periodos. una generación también que en ese minuto también participa de ese proceso. nosotros estamos participando de esto. Nosotros somos la generación que estamos participando. coincide con el cambio de Acuario. Entonces en este cambio tendrían que venir. No, perdóname, pero Pero todos si dicen somos que van a lógicos y Tienen que venir los lineales, extraterrestres. tendrían que venir de alguna forma extraterrestres o a supervisar o a apoyar o a avalar o a darle fuerza a este cambio de orden. Mira, nuevamente, hablando ¿no? de profecía, Pero si hay es unas verdad, también profecías. podrían ser negativos. ¿Por qué estamos hablando de ellos como si fuera así, que existieran y de verdad bajaran a la Tierra? Si No, fuera porque así. por lo que dice Cristian Podrían serían ser como negativos. nuestros padres de cómo somos hoy día. Vienen a ¿Y ver cómo el- somos hoy día? ¿Somos muy buenos? No, Sí, pues, pero a ver, en como ese- planeta. Nos dejaron pero no en sueltos y acabamos de esencia. embarrar. No en Pero, esencia. ¿sabes qué? Hay una cosa. Mira, si existen extraterrestres, es posible. Es posible. Y hay registros impresionantes, ¿ya? Ahora, si hay extraterrestres, quiere decir que manejan el tiempo, ¿ya? Y aquella persona o aquella civilización que maneja el tiempo tiene que ser muy evolucionada. Y para ser evolucionado, uno no puede estar en la animalidad de la guerra permanente como somos Como nosotros. estamos nosotros. Por lo tanto, es muy posible pensar Que estemos en un que grado como bajo. manejan el tiempo para viajar, ¿ya? Sean bastante más buenos que malos. Qué ¿ya? bueno. Te llegó una pregunta para los dos. Dice, mientras ocurre este salto cuántico del planeta, se habla de que el ser humano debe volver a su corazón. ¿Cómo entienden esto ustedes dos, Cristian y Ángeles? Amor y compasión, comprensión, la capacidad de no estar compitiendo constantemente como nos ha enseñado la sociedad neoliberal o la última. Compite, sé siempre mejor que el otro, empuja al otro para pasar tú. Eso es un principio que es parte de esta transformación interna que estamos viviendo, y en la medida que vayamos pasando a esta nueva energía mucho más amorosa, compasiva, comprensiva, de hermandad, etcétera, en la medida que vamos transitando, y en la medida que no lo hagamos, creo que seremos destruidos. ¿Tú, Cristian? Hay algunas visiones cosmológicas que dicen que el universo es una contienda espiritual Entre el bien y el mal. entre el bien y el mal. Siempre.
Hay una parte de los mayas, en un lugar se dice, recién cuando el sol al comienzo del verano suba en Acuario, comenzará una disputa abierta contra el mal. Por lo tanto... Enero 2013. ¿Cuándo sería eso? Relacionado con el enero 21... de 2013, cuando entre Acuario. Por lo tanto, yo creo que lo importante es darnos cuenta que al menos el último orden cultural. ¿Ya? ¿Cómo decían los mayas? Perdón, ¿puedes repetirme? ¿Cómo se llama? Recién, ¿esa? ¿Sí? Recién cuando el sol al comienzo del verano suba en Acuario, comenzará una disputa abierta contra el mal. Que lo dice bonito, ¿eh? Es que sabéis que los mayas, la exactitud que tienen también para... Sí, eso no para puede darnos estar, pistas eso no de puede nuestros estar tiempos, hablando cómo de ellos una utilizan guerra. el lenguaje... No puede Entonces, estar hablando perfectamente de una guerra. De una contienda, Claro. porque el universo ha sido una contienda cosmológica entre las fuerzas del bien y del mal, la materia y el espíritu, ¿ya? Por lo tanto, ahora sí que nosotros y estamos al final de una época gobernada por la materia. En el Kali Yuga, que es el calendario de los hindúes, se dice que estamos en la época del Kali Yuga, en la época más oscura y más materialista de toda la historia. Sí. Cuando se llega a ese límite, se llega a una... Se topa a fondo. Se topa a fondo y se siembran en estos últimos 20 años las semillas de un nuevo comienzo espiritual. Eso es lo que uno puede decir, al menos, y lo que dijeron Y por eso los niños mayas. vienen con otra información. Pero y lo que los mayas también, todo este cambio va a venir por una decisión interna y personal. A eso me Es iba decir, yo. ¿Te eliges si tú no pasar cambias, allá o no pasas? Si ¿Qué tú no pasa? cambias, ¿Qué pasa si no va a cambias? cambiar nada. ¿Ya? Si tú no cambias, no va a pasar nada. Que hay en Pero el el oculto. cambio cultural es un cambio en el que primero viene de uno. Estar convencido que el orden, por ejemplo, político que nosotros manejamos no es correcto, ¿ya? Porque la política moderna, la política maquiavélica, es inmoral y anticristiana. Eso no está correcto, eso no es bueno, ¿ya? No relativicemos las cosas, ¿ya? Ocupemos entonces una política que busque el bien y se acabó el tema. Pero si tú no te lo crees, no lo va a creer el resto, ¿ya? Yo pienso en ese sentido que evidentemente nosotros tenemos que cambiar internamente, dejar atrás a Maquiavelo, por ejemplo, ¿ya? Y comenzar con un nuevo tipo de ordenamiento político, ¿ya? Que Pero Maquiavelo era un lo que pasa es obispo, era un que- sacerdote, era un... Obispo era... O sea, que en esa Maquiavelo época- fue un gran escritor, el padre de la Fue política el que escribió moderna. El Príncipe, Sí, refiriéndose a César Borgia. Bueno, no, César Borgia era un obispo. Maquiavelo escribe Era sobre maquiavélico. un obispo que era hijo del Papa, digamos, ¿no? Efectivamente. Para que la en esa gente época- entienda un poco Y le dedica, y fíjate tú que el príncipe se lo dedica al Papa Alejandro. Alejandro Borgia. No, el príncipe es César Borgia, ¿ya? Y Alfonso X, que era el Papa Medici, le dedica Maquiavelo le dedica el príncipe al Papa. Finalmente tú estás hablando de la meritocracia. La meritocracia en el poder. ¿Va por No ahí? solamente de eso, no solamente de eso. Es que Estamos dice- hablando de es una, muchas cosas, porque la es política... una época en que el cristianismo... No, pero como él y está lo- llevando no, a no, hoy, es que- él lo está hablando, lo llevando a hoy, o sea, Claro, lo que pero se necesita hoy para es que producir un cambio. lo lleva a hoy porque estamos hablando de una época ahí surge. donde el cristianismo toca fondo, digamos, toda esa época, la corrupción, la maldad, Porque tenía la todo forma, el todo. poder. Entonces Tuvo lo que mucho dice que ver con Cristian la es todo el poder. que esa tesis, esa teoría de poder persiste hasta hoy. Mira, Y eso es lo que tiene que cambiar, sí. digamos. Occidente, en el siglo XX, es reconocido por el siglo de crisis y decadencia de Occidente. Todos los grandes historiadores más connotados del mundo, Oswald Spengler, Karl Jasper, Bueno, pero Toynbee, y toda la Julio destrucción Retamal del acá en planeta Chile, ha sido el siglo XX. por eso, hablan de que el siglo XX es siglo de crisis y decadencia de Occidente. Oscuridad total. Lo que nosotros, lo que uno puede hacer es sepultar ese orden. Se acabó Maquiavelo. Que comience un nuevo orden político, un nuevo orden económico. Hacia eso apunta la cosa. Y por eso ¿ya? tiene que primero quebrarse la economía como se está quebrando en el mundo entero para que vengan los cambios desde adentro, como quien dice. Y por eso, desgraciadamente,
tienen que haber también desastres naturales porque hace parte. Aprovecho a recomendar de ver Los Borgia, que la están dando en el Que tiene mucho que ver con eso. ¿Qué recomiendan ustedes para este 20? Cuando uno se despierta este 20 de mayo, ¿qué debe hacer? Tips cortos. Una parrilla. Aparte de eso, digamos. Esa es buena idea, una parrillada. De amor, ahí, con la familia. Estar con la familia. Yo saqué 3 cartas también para tomarlo eso. como un día especial. Todos los días son especiales. Sí, O sea, hay unos días más especiales que otros, pero uno tendría que prepararse para recibir algo. ¿No será bueno quitarle como la importancia y la atención negativa de estos días? Porque le estamos dando demasiada atención y negativizando mucho. Claro, en vez de construir la negatividad para el día 20, relajarnos y soltar un poco eso. Eso te quería decir, fíjate que el mundo, desde los tiempos que estábamos recién hablando, y desde siempre tal vez, siempre los grupos de poder han utilizado al miedo como la gran arma para manejar a las masas. Por lo tanto, esto de crear pánicos colectivos, para mí no es casual. Alguien eso lo está manejando los hilitos de algún lado. Alguien es titiritero, dices tú. Entonces, claro que sí. ¿Quieres ver? Por eso, bueno, mira, yo saqué aquí 3 cartitas pensando justamente en lo mismo. Bueno, ¿cómo vamos a despertar el domingo haciendo qué? Y tengo centralmente un as de oro que nos podría hablar o de estar muy bien en nuestras casas, o bien nos estaría hablando del planeta Tierra. El planeta Tierra en este rato dividido entre la esperanza del renacer y el dolor del morir. Entonces, nuevamente estamos repitiendo lo mismo. En la medida que nosotros estemos en la mejor actitud de amor, de cariño, de hermandad, en la medida que vamos a tener un precioso día. Pensando en que el miedo finalmente es el opuesto al amor. No sino que el miedo es el opuesto al amor. Liquida, mata. Es una forma directa de control y de manipulación de la humanidad. En la medida que no tengamos miedo, le rompemos el esquema a los que controlan el asunto. Perfecto. Ángeles, agradecerte como siempre, un agrado tenerte acá en el programa, ha sido una conversación extensa. Súper entretenido, Cristian, que quieres que te diga. Y agradecerle a Cristian Contreras. Tenemos que ha sido un descubrimiento para nosotros. La próxima semana hablar de los extraterrestres, porque sé que Cristian tiene mucho material, tiene mucha información que quiere entregar. Podríamos agendar una cita en Me Bienvenidos. pregunta una amiga si Cristian es actor de cine o realmente es doctor en filosofía. Oye, hablando de lo de las Pléyades, me gustaría recomendarle a las personas que lean un libro que se llama Los mensajeros del alba de Bárbara Marciniak. Perfecto. Ahí se entiende mucho. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Permiso. Tenemos invitadas de lujo.